Como gloria al maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien Dios el Padre ha puesto como propiciación por nuestros pecados y lo ha enviado para darnos la salvación y la vida eterna. Soy el pastor Braulio de la Torre Yepes. Mohamed, ¿tienes algún teléfono activado por ahí? No, pero ¿quieres que apago mi micrófono? Ciérralo, sí. Correcto, correcto. Ahora sí, nos vamos a escuchar muy bien. Muchas gracias. Estamos en una noche muy especial. Vamos a tener un interesante programa donde un importante representante del mundo islámico, musulmán, aunque a veces nosotros es un poquito difícil hacer las diferenciaciones, bueno, que ya las venía entendiendo un poco, nos va a estar compartiendo acerca de la fe islámica, acerca de lo que es el Islam. Hoy pues lo vamos a hacer a manera de una entrevista, lo vamos a hacer a manera de una exposición, no es un debate ni nada por el estilo, es una exposición donde vamos a escuchar qué es el Islam de un islámico, aunque nosotros tendemos a decir Islam, islámico y musulmán como si fueran sinónimos. Todas esas cosas nos las va a estar aclarando nuestro estimado Mohamed, quien va a estar compartiendo con nosotros, pues esperemos que la señal de internet nos ayude, esperemos que la señal de internet nos acompañe en esta hora. Bueno, entonces ya tenemos un poco más de un minuto al aire. Y si nos estás viendo en esta hora, te vamos a pedir por favor que comiences a compartir este interesante video. ¿Cómo lo vas a hacer? Si tú estás en un teléfono, ahí desde donde nos estás viendo en esta hora, en el video, pues puedes darle a la flechilla que está a la mano derecha tuya. Ahí le vas a dar compartir. Y ahí puedes compartir por Facebook, Messenger, puedes compartir hasta por WhatsApp. Si lo ves desde una computadora, puedes hacer exactamente lo mismo para que otras personas lo vean. Y va a ser un programa muy, muy, muy interesantísimo. Ya el exponente está preparado para transmitirnos esto, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros investiguemos en un libro sobre el Islam o sobre lo que es ser musulmán, a que una persona de esta fe nos transmita estas cosas. Yo tengo algunas preguntas que son de tipo investigativo, pero no son de tipo apologético. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos en un debate, obviamente la pregunta es para derribar al oponente. Pero en este caso, este tipo de preguntas son un tipo de preguntas más que todo que tienen que ver con el hecho nuestro de poder indagar y mejorar nuestra conceptualización acerca de una fe. Entonces, no se olvide por favor de compartir. Ya vamos a estar pasándole al exponente, Mohamed Kurani. Él se va a estar presentando, pero yo quiero que en esta ocasión él nos diga cuál es su papel dentro de la comunidad islámica, ya que pues ahí donde ustedes lo ven es un importante personaje de esta fe, aunque es un muchacho bastante humilde y que le gusta manejar un bajo perfil. Sheila, ya estás anotada, cuidado te vas, ojo, anotando todo lo que va a decir Mohamed. Aquí tengo unos muchachos, Mohamed, que van a estar anotando tu exposición y va a estar, y después mañana le voy a preguntar qué dijo el exponente sobre la fe del Islam. Bueno, Mohamed, puedes saludarnos en esta hora, por favor, y ahí vamos a estar entonces diciendo cómo va a ser el proceso de esta interesante entrevista. Adelante, Mohamed. Primero saluda brevemente, me pasas a mí y entonces damos o explicamos el formato de cómo va a ser el programa. Adelante, estimado Mohamed Kurani. Hola, pastor. Pasa a todos, pasa a ti, pastor, pasa a toda la audiencia. Muchísimas gracias, pastor, por darme otra oportunidad de estar en tu canal. Tengo que confesar, su canal ya está creciendo mucho. Ya soy su seguidor, ya estoy casi diario viendo los debates y los diálogos muy interesantes. Entonces, muchas felicidades. Espero que la tradición de invitarme, que nunca se corta. Eh, Gracias a la audiencia de estar hoy el día con un título muy muy interesante, el título que puso el pastor, Conociendo el Islam, ¿qué es el Islam? Mi perfil, pues humildemente, siempre seguiré siendo estudiante. Sin embargo,
Aquí pues mi papel, digamos que soy igual la parte de apología, estoy tratando de hacerla, aunque a veces me critican los mismos musulmanes y me dicen, ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué haces debates? Mejor ya nada más métete en lo que sabe, o bueno, en tu fe, y no te metas en la fe de los otros. Sin embargo, lo hago yo con mucho amor y con mucho respeto. Para mí es hacer puente entre religiones. Si yo te conozco y tú me conoces, nunca vamos a ser enemigos. Entonces se trata de conocer al otro en vez de insultar y ofender. Es mejor conóceme y yo te conozco. Conoce lo que yo creo. No tienes que aceptarlo, solamente respetarlo. Entonces, y no se trata de ofender y atacar al otro, sin embargo, se trata de estudiar en qué cree el otro y hacer preguntas. Lo que siempre hacemos es cuestionar. Por eso yo siempre me pongo de título investigador, no imam, no sheikh, aunque a veces sí dirijo la oración siendo el imam. Sin embargo, prefiero ser investigador que lee sobre el otro y que Dios ponga la verdad en nuestra lengua, que Dios abre nuestros corazones, de conocer más, escuchar más y al final pues vivimos en el mismo país, el mismo continente, el mismo mundo y al final pues Dios es quien juzga, ¿no? Entonces no se trata de juzgar y apedrar y pegar y insultar al otro. Ya hay suficientes guerras en el mundo. Lo que queremos ahorita es paz. Entonces esto es mi humilde perfil. Yo soy investigador. Mi especialidad es el cristianismo. Bueno, más bien la Biblia. La Biblia es una de mis especialidades. Pero de la parte de literatura, no la parte religiosa. Así que yo veo la Biblia como parte literatura. Sin embargo, a veces me gusta también cuestionar algunas cuestiones de fe con personas que me respetan y que los respeto, como el pastor Braulio, que la verdad lo considero, si él me considera igual, yo lo considero un amigo y una amistad que quiero que dure para siempre. Entonces, muchas gracias, pastor, y ya estoy emocionado para empezar las preguntas. Bueno, Mohamed, esto va a estar muy interesante. Entonces, Mohamed, cuando yo hable, cierre el micrófono. Bueno, lo primero, Mohamed, que quiero es que tú nos definas. No sé si puedes ir anotando, aunque tú tienes nos definas. Lo podemos hacer de turno de 10 minutos, ¿verdad? Para entonces introducir otras ideas. Es que nos definas qué es el Islam, cuál es la diferencia entre musulmán e islámico. Otra cosa que me llamó mucho la atención que quiero que nos compartas es si ustedes hacen proselitismo. Si ustedes hacen proselitismo y por otro lado, hay unos términos del Islam que son muy interesantes que la mayoría no conoce o casi nadie conoce. Es, por ejemplo, el término que tú utilizabas ahorita, el término imán. Yo sé que aunque en el Islam no hay una liturgia como tal, sí, y no hay, como decirlo, una jerarquía, como decir en el catolicismo, por lo menos sí sé que hay un orden y que hay una persona que es la que organiza la reunión en la mezquita. Entonces me gustaría que como que nos fuéramos perfilando por ahí. Entonces, adelante, estimado Mohamed, te escuchamos. Muchas gracias, pastor. Pues ya en el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente, pues empezamos la plática. Nada más que estoy compartiendo el link porque me lo están pidiendo por mensajes privados. Aquí hay 5 preguntas en una. Vamos punto por punto. ¿Qué es el Islam? El Islam es sumisión a Dios. Muchos tratan de criticar el nombre, el ser sometido a Dios. Sin embargo, yo lo veo como el nivel más alto de adoración. Si adoramos a Dios, lo consideramos el ser superior o el poder más alto que exista. Yo veo que someterme a este poder o a este ser no tiene nada malo. No se trata de someterme a una autoridad humana, se trata de someterme a Dios mismo. ¿Qué significa someterme a Dios? Pues a su voluntad, aceptar lo que Él creó, aceptar lo que Él predestinó para mí, aceptar todo lo bueno y lo malo que me pasa en esta vida. Esto es la sumisión a Dios. Ser sometido a Dios no tiene nada de malo, porque es el creador, ¿no? ¿Qué más? Hay algunos eruditos musulmanes que dicen que también
viene de una tradición del profeta que dice que el muslim man salama al muslimin al lisanahu wa yadahu, el musulmán quien da paz con su lengua y con su mano. Entonces por eso el Islam viene de la palabra salam, que se escucha como shalom, la palabra hebrea, que básicamente significa paz. Entonces el muslim o el musulmán verdadero es quien da paz con su lengua y con su mano. Puede ser también de este origen, porque la palabra salam o islam puede también contener esto. Con el tiempo la terminología o la palabra cambió. Ahorita pues existe una nueva una nueva palabra, un nuevo concepto que se llama el islamismo. La gente que se hace o que quiere parecer musulmana, sin embargo, no los consideremos musulmanes porque no, por varias razones que vamos a estar hoy platicando. Sin embargo, como cualquier religión en el mundo que sufre de gente que se autonombra o así se nombra con la religión, sin embargo no lo son. Esos son los que vamos a platicar el día de hoy. Sin embargo, el musulmán o el islam, esto es el significado del ser sometido a Dios, puede también ser del origen de la palabra paz, el quien da paz a la gente. Y no es una religión, amigo pastor, porque en la religión, bueno, es una religión, pero es una religión, digamos, universal, mundial. No sé si salió el pastor o nada más me pasó la cámara. ¿Sí estás conmigo, pastor? Ok, perfecto. Estoy ahí, sino que quiero que nada más salgas ¿La tú. cámara completa? Ok, nada más que me preocupó su internet. Si pasa algo, por favor, en los comentarios, díganme si hay alguna falla de internet. Sí, el Islam es una religión y digamos que es la religión única. ¿Por qué? Porque nosotros en el Corán decimos que Abraham fue musulmán, que Moisés fue musulmán, que Jesús fue musulmán, que los discípulos fueron musulmanes. Entonces obviamente no estamos hablando de la religión que estamos hablando hoy, estamos hablando del concepto muy general de ser sometidos a la voluntad de Dios o el monoteísmo puro. Esto es el Islam, en pocas palabras, hablando del idioma. Ahora, usted me hizo muy buena pregunta, ¿qué es imam? O si hay alguna, bueno, hubo una pregunta antes de esta, trata de que si yo hago como tipo misiones o si yo invito a la gente a la religión. Digo que hay mucha gente que se encarga de esto o que hacen esto y lo hacen muy bien, muy bien, la verdad. Yo no me comparo nada con ellos. Ellos lo hacen de manera perfecta, tienen una palabra hermosa y es lo que invita a la religión, invitar a la gente con la palabra y con la buena predicación. Sin embargo, yo no me encargo o no me dedico 100% a esto. Yo, como dije, yo soy más de la parte de investigación, investigar sobre el otro y cuestionar. Sin embargo, cuando lo hago, surgen dudas y cuando empiezo a contestar las dudas, me empiezan a hacer preguntas y sigue el proceso hasta que encuentro que alguien me dice, oye, parece que tienes razón, ¿cómo me convierto a tu religión? O cómo, y así. Y la verdad, yo no obligo a nadie. Y como dije, yo considero que hay gente que se encarga de esto y lo hacen perfectamente. Yo me encargo de la parte de investigar sobre el otro por mí, para saber si tengo la religión verdadera o no. Y además, bueno, dar el consejo o hablar o dialogar con el otro. Entonces yo no me dedico a esto, para ser sincero. Sin embargo, supongo que hay comunidades y asociaciones tal vez que se encargan de esto. No sé, imprimir libros, enviar libros a otros países. Y la verdad, pues, lo hacen muy bien. Ahora, si hay una jerarquía para los musulmanes, no. Eso es una de las cosas que me encanta o me gustan de mi religión. Que el imam no se trata de alguien que es más grande de edad. El imam a veces hasta en la mezquita, nos invitamos entre nosotros, es como tú vas a ser el imam hoy, tú vas a ser el imam hoy. Y a veces hasta invitamos a niños de 10 años, 12 años, de 13 años para motivarlos a dirigir la oración y para ser el ejemplo para los niños de su edad. Entonces, el imam básicamente nosotros decimos que es quien sabe más, obviamente, los textos sagrados del Corán, nuestro libro sagrado, quien estudió más. Sin embargo, no es una jerarquía religiosa como tal, no es como sacerdote, el papa, y la verdad no sé los niveles. Entonces digamos que el imam es quien dirige la oración en el momento de la oración.
Por ejemplo, yo en mi casa, cuando quiero rezar con mi hijo, con mi esposa, pues yo voy a ser el imam. Si estoy en la mezquita, a veces encargo a alguien. Sin embargo, voy a hablar a veces de cuando establecemos una mezquita, como estamos en países eh, no 100% musulmanas, obviamente. Entonces, a veces cuando establecimos un lugar donde hacemos la oración, el encargado de este lugar lo llamamos para darle ¿cómo lo diría? El honor. Lo llamamos imam o sheikh, porque él es el que se encarga de abrir la mezquita, hacer las oraciones a tiempo, a veces dar el discurso o lo que llamamos khutbah cada día viernes, hablar sobre historias del Islam, la tradición profética y así. Entonces, la palabra imam es un título muy sencillo. Sin embargo, hay personas que también estudian una carrera completa para hacerlo. Sin embargo, no es digamos, un grado, no es un nivel que hace que alguien sea sobre otro. No, nosotros no tenemos esto dentro de nuestra mezquita. Mezquita es el lugar de oración. No tenemos algo así y a veces me toca a mí, a veces toca a otro. Y si a veces hasta yo no tengo problema en invitar a un niño de 12 años o de 10 años, de 11 años, a dirigir la oración para que agarre la confianza, para que lea los versículos y para que sea el ejemplo. Porque si dice, hoy mamá, papá, yo fui el imam hoy, entonces él va a sentir responsable de ser el buen ejemplo para, o sea, que no va a hacer malas cosas, va a ser ejemplo para merecer el título imam. Pastor, ¿usted quiere que también que interactúe con las Correcto, preguntas en el... escucho, Ajá, Mohamed. una pregunta, Quédate pastor. el micrófono un momentico mientras yo hablo. Ok. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, ya tú lo diste una definición, yo lo llamaría como práctico de lo que es el Islam, ¿verdad? Que significa sometimiento. Entonces, no sé si vas anotando los punticos que yo quiero que nos toques, que son muy interesantes. Uno es si de pronto, cuando tú dices aceptar la voluntad de Alá, de Dios, ¿no sería como un poco fatalista o sería algo muy parecido al calvinismo? Anótame ese puntico. El otro puntico que quisiera que de pronto me comentaras es cuál es la diferencia entre el imán y el almuédano. Si es el mismo oficio en la mezquita. ¿Me escuchas bien, Mohamed? ¿Me puedes hacer con la cabeza? ¿Me oyes bien? Bueno, entonces la primera sería si de cierta manera hay un concepto como, o sea, como todo es la voluntad de Dios, más o menos así como en el calvinismo. Vamos a decir como en el calvinismo, aunque te sé que ustedes no son calvinistas, pero me refiero como encuentro como quizá un parecido. Lo segundo es cuál es la diferencia entre el imán y el almuédano, si es lo mismo o no. Y te hago una pregunta, porque tú me dices que invitas niños y es muy interesante, pero pudiera ser que de pronto un no islámico entre a la mezquita y de pronto él dijera, yo quiero hacer una oración con ustedes se lo permitirían. Y no, o sea, esta pregunta te la hago porque veo que, o sea, veo que hay como una especie o sea, su congregarse en la mezquita es algo muy sencillo, muy igualitario, ¿verdad? No hay grado, no hay superioridad, no hay esos ritualismos, ¿verdad? De hecho, es muy parecido a los conceptos evangélicos, donde a un niño pueden participar, pero yo te preguntaría, por ejemplo, si entrara una persona cristiana a la mezquita y ustedes están ahí, de pronto la persona pudiera estar, pudiera no estar, o, por ejemplo, si alguien dijera, yo quiero hacer una oración con ustedes, si ustedes se lo permitieran o no. O sea, estas preguntas las hago porque cuando estás hablando me resultan muy interesantes. Entonces quisiera eso. Otro aspecto también, por ejemplo, yo conozco cristianos que han entrado a mezquitas. Y, por ejemplo, a mí particularmente, me parecería increíble entrar a una mezquita. Obviamente no entraría caminando porque sé que hay ciertos lugares reservados y otros lugares. Entonces quisiera que nos explicaras un poquito eso. ¿Qué siente, por ejemplo, un, un musulmán cuando entra alguien que no es musulmán y si de pronto hay lugares reservados? De hecho, creo que sí, pero quiero como que nos amplifiques un poquito más eso. Entonces sería el asunto entre la diferencia entre imán y almuédano, o sea, si la hay o no. El punto, si una persona no musulmana
quisiera orar con ustedes y decirle, mira, yo quiero orar, si se pudiera permitir. Y lo otro es, cómo es, por ejemplo, cuando un no musulmán entra a una mezquita, o sea, lo guían, lo dirigen, aquí puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Por ejemplo, sé que cuando entra una mujer occidental que no es musulmana, le dice que se coloque el velo, no le tenga algunas restricciones a ese aspecto. Aquí leemos Islam. Que Alá te bendiga, mi querido profesor Muhammad. Quiera Alá poner en tu boca palabras correctas. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Y habemos unas personas viendo, pero sé que muchas personas después van a ver el video. Entonces, Mohamed, yo quito la cámara y te dejo a ti exclusivamente. Tienes que saber que yo estoy ahí escuchando, ¿viste? Adelante, Mohamed. Muchas gracias, Pastor. Tratar de hacer una similitud entre el calvinismo y la sumisión a la voluntad de Dios de los musulmanes. No estamos igual. Nosotros estamos, digamos, sometidos a Dios en el aspecto de que aceptamos todos sus mandamientos. El destino en general, todo lo que nos pasa, bueno y malo, es Dios. Eso es ser sometido a la voluntad de Dios. Entonces es un poco diferente al calvinismo porque, bueno, no quiero, ya prometí hoy que no voy a hablar mucho sobre el cristianismo. Entonces, pero voy a hablar sobre el Islam. El someter a la voluntad de Dios en el Islam básicamente es obedecer todos sus mandamientos. La adoración perfecta en todo lo que los pilares de la fe o los pilares del Islam. Entonces yo diría que son diferentes el concepto de la sumisión de los musulmanes a Dios y el concepto del calvinismo. Ya en otro día podemos platicar sobre la diferencia entre el calvinismo y el Islam, hablando de la voluntad de Dios, pero básicamente lo quiero poner en palabras sencillas. Someter a Dios es hacer los mandamientos, ser un musulmán, la mejor versión de musulmán posible, aceptar todo lo que nos pasa como ya es algo de Dios. Básicamente es eso, en pocas palabras, someterme a Dios o entregarme a Dios. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre imam? No escuché bien la segunda palabra, pero supongo que viene de la palabra muaddin, que es quien hace el llamado de la oración. Entonces, el imam es quien dirige la oración y el muaddin es quien llama para la oración. Básicamente nosotros no tenemos como cabanas o cabañas para llamar a la oración. Lo llamamos con la voz humana. Entonces alguien se para y empieza a decir, Dios es el más grande, vengan a la oración. La oración es el éxito. Atestigamos que Dios es el único creador. Así básicamente con algunas frases, algunas oraciones, hacemos el llamado a la oración. Y nosotros ya estamos acostumbrados a esta voz en el Medio Oriente, también en algunos países occidentales, que se levanta el llamado a la oración, pero con una voz ya muy muy grande, con micrófonos grandes. Eso sí es típico en los países orientales que se escuchan en las calles. En mi país, por ejemplo, que la considero como un ejemplo perfecto de convivio entre Islam y cristianismo, escuchamos las cabañas de las iglesias y al mismo tiempo escuchamos el llamado de la mezquita y a veces hasta están así vecinos. Entonces el muaddin es quien nada más llama a la oración y el imam es quien dirige la oración. Entrar a mezquitas, un cristiano o alguien de otra fe puede entrar a mezquitas, claro, obviamente. De hecho, diario entran a mezquitas personas de muchas religiones a veces escuchar el khutbah, y a veces el khutbah es el discurso, a veces a sentar con nosotros a platicar, a veces solamente por ser interesado en la cultura, cómo nos vestimos, cómo hablamos. A veces no vienen por la religión, vienen más a veces por la cultura. Estoy hablando de aquí en el mundo latino. Sin embargo, en los países musulmanes sí se puede entrar a mezquitas. Por ejemplo, hay mezquitas muy antiguas que son como mezquitas turísticas. Muchos la pueden entrar y tomar fotos porque la verdad es una arquitectura hermosa. Si la quieren imaginar, por ejemplo, como en Turquía, las mezquitas grandes, o en el Cairo, que tienen mezquitas con más de 1000 años. Entonces sí, hay muchos turistas que entran y toman fotos. Aquí también pueden entrar sin ningún problema.
Lo del código de vestir o código de vestir, perdón, cómo se tienen que vestir, pues es un lugar de adoración. Entonces, por ejemplo, si yo he entrado a muchísimas iglesias de casi de 20 ideologías diferentes, y a veces hasta antes de ir siempre hago la pregunta, ¿cómo me visto? ¿Cómo tengo que ir? ¿Me pongo un traje? ¿Me pongo un pantalón? ¿Tengo que vestirme en blanco? ¿Tengo que vestirme en negro? ¿Tengo que vestirme en algo? Yo siempre hago la pregunta para ir con la ropa adecuada. Nosotros también, pues nosotros consideramos que esa es una casa de Dios, una casa de adoración. Entonces siempre pues decimos que se viste bien, se viste limpio, ser muy limpio. Tenemos algo que se llama la ablución, básicamente es lavado, o sea, nos lavamos en algún orden, las manos, la boca, el cabello, los pies, antes de entrar a la mezquita o dentro de la mezquita también a veces tenemos lugares para esto. Quitar los calzados, cualquier tipo de zapato, porque también es algo que lo consideramos impuro, ya veniendo de la calle y entras a la mezquita como un lugar puro, entonces se quitan los calzados para mantener puro el lugar y limpio y higiénico. Y igual bienvenido a cualquier persona de cualquier religión a entrar. De hecho, a veces algo que he notado en Egipto, en el Cairo, en algunas mezquitas, gente entra y no sabe cómo rezar, porque obviamente vienen de otra religión, pero como ya saben que están en una casa de adoración, una casa de Dios, dicen pues hay que aprovechar, aunque no es nuestro lugar de adoración, vamos a hacer una oración. Y se paran y hacen una oración cristiana. Y nadie dice nada, porque básicamente es un lugar abierto. Eh, Obviamente no en el lugar donde los musulmanes hacen la oración, que básicamente hacen filas. Nadie se va a parar en el medio y va a hacer otro tipo de oración, ¿no? Por respetarlos. Sin embargo, sí, en estas mezquitas pues entran muchos turistas, empiezan a hacer alguna oración con palabras sencillas. A algunos les encanta, pastor, lo de la prostración o sea, poner la frente en el piso o en el suelo, les encanta hacerlo. Entonces, cuando ven los musulmanes haciendo, como que vienen a imitarnos atrás y se postran también, es algo muy, muy bonito. Y yo siempre les digo, pues, no es nada pagano, todos los profetas lo hicieron y igual imitan los musulmanes, no tiene nada malo de oración. Entonces, entrar mezquitas, sí, claro, pueden entrar. Tenemos lugares para recibirlos y al mismo tiempo, en los momentos de oración, nada más hay que estar atrás para darles tiempo, porque nosotros así como que hacemos filas, porque pensamos que así se reza así como hombro a hombro en frente de Dios. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el imam y la otra palabra que estoy medio seguro, que era muadden, quien llama a la oración? Y la tercera era cómo es la sumisión o cómo era someter o entregarnos a Dios en el concepto musulmán, y si hay similitud con el calvinismo. Yo digo que no, es completamente diferente. Es someternos y entregarnos a Dios en un concepto espiritual de aceptar todo lo que Dios nos manda. Gracias, interesante, muy interesante lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, hablemos, Mohamed, de los 5 pilares del Islam. Bueno, sí, la palabra en español es almuédano, que es el que convoca la oración. Y el almuédano era exactamente el mismo oficio, aunque creemos que un almuédano puede fungir de imán, ¿verdad? Y viceversa. Ya eso lo tenemos realmente claro. Bueno, ahí estoy teniendo algunas fallitas con el internet. Bueno, Mohamed, ¿qué tan cierto es que se ora 5 veces al día? Y si de pronto hay un tiempo que es programado, por ejemplo, yo a veces oro 1 hora, media hora, a veces duro 2 horas, he durado 3 horas, ¿verdad? Pero cuando se va a la mezquita hay un tiempo, sí se puede hacer 5 veces al día. O sea, de hecho, en la Biblia no queremos dice orar sin cesar, ¿verdad? Cuando caminamos, andamos, etcétera, etcétera. Tenemos que es ir a la mezquita, a arrodillarse 5 veces. Es decir, sí se hace 5 veces al día, o a veces ha sucedido que de pronto una persona lo puede hacer 3 veces al día, pero quiero que me hables de los 5 pilares fundamentales del Islam. Es decir, que para mí viene siendo la médula de lo que
nosotros conocemos de lo que es el Islam. Y quería hacerte una preguntita, por eso quizás en esta otra intervención te va a tomar más tiempo. Es decir, ¿cómo ven ustedes a las personas de otra religión? Vamos a hablar en términos de religión, ¿verdad? Nosotros los cristianos, bueno, particularmente los evangélicos, yo soy evangélico, yo no soy, por decir, no soy calvinista, no soy católico, no soy anglicano, no soy luterano. Nosotros consideramos que el cristianismo no es una religión, pero por ejemplo los católicos sí creen que es una religión, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿cómo ven ustedes a los que no son islámicos en conceptos espirituales o en conceptos religiosos? ¿Te quedaron claros los puntos, estimado Mohamed? Los 5 pilares del Islam. Si una persona a veces, por decir, si un musulmán un día no pudo orar 3 veces y oró, perdón, no oró 5, sino 3 veces, ¿qué pasa? Y lo otro es, ¿cómo ven ustedes a los que no son musulmanes? Adelante, estimado Mohamed. Muchas gracias, pastor. Excelentes preguntas. Y gracias por preguntarme esto para darme esta oportunidad de explicarlos. Los 5 pilares, nosotros tenemos algo que se llama pilares del Islam, bueno, pilares de la religión y pilares de la fe. Ya sé que el pastor y, bueno, su ideología no les gusta mucho usar la palabra religión, porque la palabra religión tiene algún significado un poquito no tan positivo. Sin embargo, la palabra religión nosotros la tomamos de una manera muy muy positiva. La palabra religión en árabe es din, que básicamente es actitud. La palabra literal significa actitud. Nuestra actitud, nuestra manera de vivir, nuestra manera de convivir, nuestra manera de vivir la vida en general. Entonces la palabra din o religión para nosotros es una palabra muy sencilla. Sin embargo, nosotros decimos que la única religión en el mundo, a ver, ojo aquí, nosotros decimos que la única religión en el mundo es el Islam, con el concepto más amplio de la palabra, que el Islam es someternos a la voluntad de Dios, aceptar todo lo que dice Dios, ser monoteístas, adorar a Dios solamente, guardar los mandamientos. Por eso digamos que Dios quiere que todos seamos musulmanes en el concepto amplio de la palabra. Ahora, ¿cuáles son los pilares de la fe y cuáles son los pilares de la religión? La religión es la práctica, la fe es nuestra creencia. Los pilares de la fe, nosotros creemos en Dios único, sin asociados. Dios es uno, sin asociados. Ahí tal vez, bueno, no tal vez, estamos de acuerdo. Dios es uno, sin asociados. Dios no tiene quien comparte su poder o su deidad con él. Dios es uno y punto. Entonces, uno, creemos en Dios único, sin ningún tipo de asociados. Número 2, creemos en todos los ángeles. Nosotros creemos que los ángeles son seres metafísicos, espirituales, que están con Dios, que son creados solamente para adorar a Dios, y tienen obviamente otras funciones que Dios les encarga hacer, como el ángel Gabriel o otros tipos de ángeles. Entonces creemos en todos los ángeles, todos los libros de Dios. Estamos hablando de los libros que Dios reveló, no estamos hablando de los libros que tenemos el día de hoy, porque hoy literal hay más de 60,000 libros que dicen venir de Dios. Entonces nosotros decimos que creemos en todos los libros revelados por Dios. Si Dios revela un libro, yo creo en este libro. Entonces creemos en todos los libros revelados por Dios. Creemos en todos los profetas y mensajeros de Dios. Nosotros creemos que el primer profeta era Adán, el último profeta era Muhammad, que la paz y bendición de Dios sea con él. Nosotros creemos que hubo un profeta después de Jesús que se llama Muhammad. Vamos a platicar ya más adelante sobre él tal vez, o ya en otro capítulo de esta serie. Entonces yo tengo que creer en Abraham. Si no creo en Abraham, no soy musulmán. Tengo que creer en Enoch. Nosotros lo llamamos Edris. Algunos están de acuerdo y algunos no, pero yo creo en Edris o Enoch. Yo creo en Isaías, aunque no está mencionado en muchos libros musulmanes, pero yo creo en él, yo creo que es un profeta. Daniel, yo creo en Daniel. Yo creo en Isaac, yo creo en Jacob, yo creo en José, yo creo en Zacarías, yo creo en Juan el Bautista, lo llamamos Yahya. Yo creo en Jesús como profeta mensajero, ya obviamente
eh, con las diferencias que tenemos entre las dos religiones, pero para mí Jesús es un profeta, mensajero de Dios. Creo en, entonces, digamos, nosotros creemos en Dios, los libros, los ángeles, todos los profetas, y creemos en el destino, bueno, el día del juicio, que va a haber un día de juicio cuando Dios nos va a juzgar, y creemos en el destino bueno y malo. Todo lo que nos pasa en la vida viene de Dios o es predestinado por Dios, o sea, Dios lo hizo para nosotros. Entonces esos son los pilares de la fe, lo que nosotros creemos. Mira cómo hacemos aquí esta separación. Nosotros tenemos los pilares de la fe porque a veces nos dicen, es lo mismo, no es lo mismo. La fe es lo que yo creo, pero la religión es la práctica, lo que tengo que hacer. Ahora, los pilares de la religión o los pilares de la adoración a Dios, ahí son 5. Número 1, que la llamamos el Shahada o la palabra. La palabra básicamente es atestigo que no hay Dios excepto Allah, que el nombre propio que usamos para Dios. Obviamente hacemos referencia al creador de los cielos y la tierra. Entonces, digamos que no hay ningún Dios o ninguna deidad o ningún ser que merece ser adorado más que Dios el creador, Dios de Abraham, Dios de Jacob o Dios el creador de los cielos y la tierra, y así lo podemos diferenciar de cualquier otra deidad falsa o pagana. Y digamos que Mohammed es su último mensajero o su mensajero profeta. Básicamente creemos en que este profeta es quien nos entregó el mensaje, porque nosotros somos su nación. Por ejemplo, si yo vivía en el tiempo de Abraham, hubiera dicho pues que Abraham es el mensajero de Dios, o que Jesús es el mensajero de Dios, o que Moisés es el mensajero de Dios. Esto es número 1, testigar o shahada o tawhid, que Dios es uno y punto. Número 2, la oración. De hecho, esa es la segunda pregunta que vamos a hacer ahorita, o la voy a contestar ahorita, la oración. Hacer la oración es un pilar del Islam, de la religión. A ver, ojo, de la religión, no de la fe, porque también hay mucha gente que hacen esos tipos de preguntas. ¿Qué tal si dejo esto? Entonces ya dejo de ser musulmán. Sí y no, ahí están los eruditos platicando sobre estos temas, pero no existe un cambio de la fe. Estás haciendo cambio en tu práctica religiosa. Ahora, la oración número 2, ahorita voy a hablar de cuántas oraciones son. Número 3, el ayuno. Es muy interesante, ¿no? Que los 5 pilares también nos juntan, nos hacen muy buen puente entre las dos religiones. Creer que Dios es único sin asociado. Número 2, orar a Dios. Número 3, ayunar, y estoy seguro que también muchos de ustedes ayunan. Nosotros ayunamos cada año en un mes sagrado que se llama Ramadán, que ya casi 9 días, vienen 9 días, vamos a ayunar un mes completo, y luego otros 6 días. Eso es el ayuno. Número 4 es la caridad, el zakat, que damos caridad a los pobres. Ahí sí, el zakat tiene muchos tipos, puedes darles a los pobres, puedes darle a alguien que está en deuda, le puedes ayudar. Una mujer que tiene hijos y no puede mantenerla, tú le puedes dar el zakat. Puede ser zakat de libros a la comunidad, comprar algunos libros que les sirve. Puede ser un zakat hasta más sencilla, puedes, no sé, hacer un pozo de agua en algún lugar. Esa es la caridad. Número 5 es la peregrinación. La peregrinación, tenemos un lugar sagrado que se llama Meca. Yo digo que está, dije que no voy a entrar al cristianismo hoy, pero yo digo que está en la Biblia. He hecho muchos estudios que sí está en la Biblia y que está desde Abraham hasta el día de hoy. Sin embargo, es otro tema que ya tal vez en el futuro lo preparamos. Yo creo que es un lugar sagrado, es una casa de Dios, como básicamente el templo de Salomón para los judíos. Nosotros creemos que esa es una casa de Dios construida por Abraham y que cada año tenemos que hacer una peregrinación a visitar este lugar por la tradición de Abraham. Lo hacemos como imitar a nuestro padre Abraham. Entonces esos son los 5 pilares y básicamente no hay nada diferente. Creer en un Dios único y atestiguar que no hay otro Dios y que el mensajero o que Mohammed es su enviado. Número 2, rezar, orar. Número 3, ayunar. Número 4, dar caridad. Número 5, la peregrinación para quien pueda económicamente y físicamente. Ahora,
Sí son 5 oraciones mínimo, pastor. Ese es el mínimo, 5 oraciones. Sin embargo, conozco gente que reza hasta 20 veces al día, 40 veces al día. El profeta dice que el profeta David, Dawud alayhi salam, que la paz sea con él, profeta David, que rezaba el tercio del día. Entonces, estás orando a Dios, estás comunicando con Dios. En algún momento del día te quieres desconectar de la vida y ir a hablar con tu Creador. Entonces, al inicio tal vez escucharía como mucho, algo pesado, como que 5 veces al día. Sin embargo, pensarlo de la manera espiritual son horas fijas, por ejemplo, a las 4 de la mañana, la madrugada, y ustedes también saben cuánto valioso, cuánto es hermoso rezar en la madrugada. Al mediodía, que básicamente es como a la 1, a las 12, a las 4 de la tarde, y luego a las 7 de la noche, y luego a las 9 de la noche. Estoy hablando de horarios de aquí, tal vez cambian de un país a otro. Sin embargo, son 5 encuentros al día con tu Creador. No es una oración tan larga, la puedes hacer en 3 minutos. Tiene pasos, tiene algunos versículos que tienes que repetir. Terminas esto, puedes hacer súplica a Dios, le puedes pedir algo 5 veces al día, que en total no pasan los 15 minutos, 20 minutos, los 5 juntos. Sin embargo, conozco gente que hace mucho más oraciones porque básicamente quieren estar más tiempo con su Creador, quieren estar en comunión o en relación más cerca con Dios, para suplicarle algo, para pedirle algo. Si lo vemos del lado espiritual, es algo hermoso. ¿Qué pasa con alguien que nada más reza 2 o 3 veces al día? Pues el pilar es oración y el mínimo es 5 veces. Sin embargo, hay que hacer lo que es obligado, que son 5 veces, pero si hay alguien que falta 1 o 2, pues la puede recompensar otro día. Puede pedir perdón a Dios de faltar esto por algún pretexto, alguna excusa, y Dios obviamente es el misericordioso, es el perdonador, y la puede compensar en otro día. Hay mucha gente, pastor, y lamento decir esto, que no rezan, o que a veces faltan las oraciones por negligencia. Siempre regresan, la mayoría regresan. Espero que todos regresamos a hacer esto, a estar en este encuentro 5 veces al día con Dios. Ya Ramadán viene en 9 días, puede ser muy buena oportunidad de estar más cerca con Dios, un mes lleno de espiritualidad. Pueden ya rezar y estar más tiempo con Dios. Y no solo lo digo a los musulmanes, a los cristianos, si tienes 2 minutos libres cada 3 horas, pues haz una oración pequeña, aunque sea una súplica. Dios, ilumina mi camino. Dios, ayúdame en mi trabajo hoy. Aunque sea 5 veces al día, 3 veces al día, 10 veces al día, no pierdan esta comunicación con Dios. Entonces, esos son los pilares de la fe, los pilares de la religión, la práctica. Y hubo otra pregunta, pastor. ¿Cómo nosotros vemos las otras religiones? Espero que no hice el video muy largo, pero la verdad quiero explicar muchas cosas. ¿Cómo vemos a otras religiones? Nosotros tenemos un versículo hermoso que está en Sura. La palabra Sura significa capítulo y la palabra Elea significa versículo. Hay un versículo que dice: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. De la gente del libro. La gente del libro para nosotros son los cristianos y los judíos. Los llamamos gente del libro. Ojo aquí, porque hay mucha gente que se confunde. Los cristianos y los judíos en el Corán están mencionados como la gente del libro, porque luego dicen que ahí el Corán los llama infieles o los llaman incrédulos. No, los incrédulos son los paganos o los idolatras. Los cristianos y los judíos en el Corán se llaman la gente del libro. Y de la gente del libro, quien cree en Dios y cree en lo que te fue revelado, y temen a Dios y no cambian lo que Dios le fue revelado con ganancias mundanas. Entonces, nosotros creemos que los judíos y los cristianos que siguieron la religión, bueno, no la religión, la fe verdadera de sus profetas, que están en el camino correcto. Sin embargo, hubo muchos cambios en la historia, hubo mucha corrupción. Históricamente ya sabemos dónde y cuándo y quién hizo esto. Se vamos a hablar ya más adelante tal vez sobre concilios, sobre debates entre quién y quién.
sobre separaciones entre por ejemplo, el oriente y el occidente por cuántas voluntades hay y así. Entonces hubo muchos cambios, no por Dios, por la gente misma. Entonces las religiones originales, revelados por sus profetas, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, José, Juan el Bautista, de alguna manera yo creo 100% que Jesús también llegó con un mensaje puro y que fue cambiada con el tiempo. No quiero tocar esto el día de hoy, ya tal vez, de hecho tengo un debate el próximo lunes, voy a hablar tal vez de esto. Eh, entonces nosotros vemos todas las religiones como religiones puras que fueron cambiados con el tiempo, pastor. Que cuando los profetas llegaron dieron el mensaje perfecto, sin embargo fue cambiada con el tiempo. Y aún así hay gente que está muy cerca de la verdad, hay gente estando en su misma religión, encuentran la verdad y adoran a Dios en la verdad. Ahora, ¿qué pasa con... Una pregunta la voy a adelantar, aunque nadie me la va a hacer. ¿Qué pasa con alguien que está en África, que no le llegó ningún profeta y así? Dios dice en el Corán, les voy a juzgar respecto a lo que te fue revelado. Entonces, alguien que estuvo aquí en Azteca o en Maya o está en alguna selva de África, ¿cómo Dios lo va a juzgar si no le llegó ninguna religión? Según lo que le fue revelado, Dios ya sabe sus siervos o su criatura. Entonces, nosotros no vamos a juzgar otras religiones, sin embargo, sabemos qué es el mensaje puro y cómo fue cambiado. No tenemos el derecho a estar diciendo a alguien, tú eres incrédulo, tú no crees, tú crees. Sin embargo, podemos cuestionar, porque el Corán también dice, "Qul ya ahl al-kitab", di, gente del libro, ta'alu ila kalimatin sawa, vengan a una palabra en común entre ustedes y nosotros. Entonces el Corán hace una invitación hermosa a la gente del libro, judíos y cristianos, vengan y platicamos y buscamos una palabra en común entre nosotros, y eso es exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Excelente, Mohamed, excelente. Bueno, en la medida en que vamos escuchando a Mohamed, siguen surgiendo. Bueno, Mohamed, saca ahí para anotar lo siguiente. Me gustaría saber si ustedes creen en un alma, en un alma como algo que pertenece plena y totalmente al ser humano, pero que es intangible y se diferencia del cuerpo precisamente por eso, es intangible, ¿verdad? Pero como tal reside en el ser, o sea, un alma. ¿Cuál es la concepción que tienen del infierno? ¿Cómo es el infierno? Por ejemplo, Alá es espíritu o en alguna forma se puede, eh, a ver, ¿cómo te digo? Se puede decir o sea, que ese espíritu o es un cuerpo espiritual, no sé si me hago entender, ¿verdad? Ese sería otro. Y otra pregunta, por ejemplo, sería el asunto de si ustedes piensan que en algún momento todo esto va a terminar. Ya, por ejemplo, tú sabes que hay corrientes escatológicas. Yo particularmente creo que esto va a haber un tiempo en que esta forma de existencia va a terminar y vamos a estar en una eternidad en un contexto exclusivamente espiritual. Pero yo quisiera saber, porque ya esos son conceptos más profundos de lo que yo he leído e investigado en estos años. Por ejemplo, si todo esto va a permanecer incontablemente, o va a llegar un momento en que esta tierra desaparecerá, estaremos en un ámbito exclusivamente espiritual, ¿verdad? Entonces, Mohamed, la pregunta sería la siguiente. Si ustedes creen que hay un alma, por ejemplo, como en el concepto cristiano, entenderás tú, cómo es la concepción de ustedes del infierno, la concepción del infierno, cómo es Alá, esa, yo percibo que ustedes creen que es espiritual, ¿verdad? Y que de cierta manera, no sé si ustedes no, creo que no están de acuerdo con terminologías antropomórficas en ese aspecto. Y el asunto es el tema de la salvación, el tema de la salvación y el tema si en algún momento esto va a desaparecer y obviamente alguien tiene que quedar, ¿verdad? Porque no desaparece la humanidad, no creemos que desaparezca, sino que iba a venir un juicio para toda la tierra, pasaremos un plano netamente espiritual. Quisiera que nos comentara acerca de eso. Adelante, Mohamed, recuerda que yo estoy ahí, pero como mi internet está un poco dilatante,
Entonces vas a quedar exclusivamente tú y ahí te vamos a estar escuchando. Adelante. Muchas gracias, Pastor. Excelentes preguntas. ¿Creemos en el alma? Sí, claro. Eh, em, ¿En qué forma o dónde está o cómo funciona? No, no tenemos respuesta sobre esto. Sin embargo, sí creemos en el alma y que todo lo que estamos haciendo en esta vida es para tener mejor alma, para educar a nuestra alma, para ir al paraíso. Entonces, este físico es solamente una herramienta. Mi cerebro es una herramienta, mi corazón es una herramienta solamente para educar a mi alma y para ir al paraíso. Entonces sí creemos en un alma. El alma no puede perecer. Lo que se acaba, lo que se termina básicamente es el cuerpo. Cuando se muere uno, esta alma se va con Dios o se queda en algún lugar. Esos ya son temas metafísicos que no podemos contestar o no tenemos respuesta. Dios no nos reveló esto y yo no tengo problema en cuestionar, bueno, en no cuestionar esto, porque básicamente la muerte es un misterio para todas las religiones. Nadie sabe qué pasa después de la muerte sin la fe. No tenemos todavía respuestas científicas de qué pasa. Todos tenemos nuestra fe, cada religión da su explicación. Sin embargo, voy a dar la explicación musulmana, pero la respuesta rápida: sí creo en el alma. Creemos en el infierno, sí. Sin embargo, ahí también hay algunos, digamos, eh, eh, discusiones dentro del Islam si el infierno es eterno o no eterno. Porque muchos dicen, pues si no es eterno, entonces ¿cómo que Dios, cómo sería Dios misericordioso si hay gente que está muriendo, perdón, está castigada para siempre eternamente? Y empezaron a dar una interpretación que en algún momento Dios va a sacar a esta gente y los va a meter en el paraíso. Sin embargo, es un tema, digamos, no ayuda mucho en esta vida. Ya cuando vayamos con Dios vamos a tener esta respuesta. Sin embargo, hay un infierno y el Corán la describe como eterna. Entonces, ¿cómo es el infierno? ¿Cómo es su descripción? Muy parecido a lo que dicen las otras religiones. Infierno, fuego eterno que nunca se apaga y cada pecador va a tener el castigo que corresponde a su pecado. Por eso digo que es muy parecido a la descripción mencionada en otras religiones, porque al final yo digo que todas las religiones vienen de la misma fuente, sin embargo fueron cambiadas. Pero va a haber un infierno eterno, no está aquí en esta tierra, está en otra dimensión que nosotros no sabemos todavía dónde. Y ahí van a estar los pecadores. Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo es un Dios justo. Entonces, que dio todas las herramientas para alguien que aprenda y que encuentra la verdad y no la encuentra, ahí sí ya va a haber el castigo eterno. El Corán explica de manera explícita quién son los que van a estar en el infierno eternamente: los que asociaron con Dios, los que no creyeron en Dios para nada, los que hicieron fasad fil ard, corrupción en la tierra. Ellos son los que van a heredar el infierno para siempre. Obviamente el Satán va a estar en el infierno. ¿Cómo es Dios para nosotros? Nosotros tenemos una escuela que dice Bela Kaif, sin preguntar cómo, porque siempre el preguntar cómo es Dios en mi propia experiencia lleva al ateísmo, porque va a ser entrar en filosofías que siempre lleva al ateísmo, que ya dejar de creer en Dios. Sin embargo, hay muchas preguntas que sí podemos contestar sin hacer blasfemia. Por ejemplo, ¿Dios es físico? La respuesta es no. ¿Dios tiene físico o cuerpo, o como dijo el pastor, antropomórfico, una figura? La respuesta es no. Dios no es una figura corporal como nosotros, porque el creador obviamente no va a aparecer a su creación. Sin embargo, el Corán describe la mano de Dios, el ojo de Dios, pero por eso yo insisto con la escuela que dice Bela Kaif, sin preguntar cómo. Dios tiene mano,
Sin embargo, el Corán dice Dios no tiene semejanza, Dios no es igual a nada. La dice que mithlihi shay'an, Dios, no hay nada como Dios. O entonces, Dios tiene mano, sin embargo no es como mi mano. Dios tiene ojo, sin embargo no es como mi ojo. Dios tiene una mano eh, eh, que vale al nivel divino de Dios. Es como decir, la puerta tiene mano, el gato tiene mano. ¿Es como mi mano? No, es el mismo concepto, es la misma lengua, mismo idioma. Sin embargo, estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, Dios es un espíritu, ya sé el concepto de Dios para el pastor y no lo veo mal. Entonces, yo diría que sí, en el concepto que Dios no es cuerpo, no es físico, no es cuerpo como el nuestro, y en este aspecto es un ser espiritual, yo diría que sí. ¿Cómo es el fin del mundo? ¿Se va a acabar esto? ¿Qué va a pasar con la tierra? Nada más que se está haciendo un poquito lento mi pantalla, no sé si me pueden poner en los comentarios, si me siguen escuchando. Pongan sí o alguna palabra. Yo te Yo oigo te oigo excelentemente, te oigo excelentemente. Te oigo excelentemente. excelentemente. Sí, muchas gracias, pastor. ¿Cómo es el fin del mundo? Tenemos libros completos que hablan de las señales del fin del mundo. El sol sale del occidente, eh, eh, destrucción completa, las montañas se abren, muchísima descripción, pero siempre llevan al mismo punto, que esta tierra se va a perecer, que ya esta tierra se va a destruir completamente y que todo el mundo ya se va a morir. Hay señales del fin del mundo que están en muchísima literatura musulmana. La verdad, recomiendo a todo el mundo leer sobre esto. Me ha invitado un amigo que se llama Milky Sedek. Tiene un canal muy interesante. Eh, y justamente me invitó a este tema, cómo es el fin del mundo y la otra vida en el perspectivo islámico. Ya muy pronto lo vamos a planear. Sin embargo, hay fin del mundo, hay destrucción completa, pero con diferencia con lo que dicen los judíos y cristianos, que no va a haber en esta tierra, porque algunos cristianos tienen la idea de que esta es la tierra, que va a ser el reino de Dios en forma obviamente modificada, glorificada, para que esto sea ya el mundo para siempre. Obviamente igual hay diferencias en las ideas ahí. Sin embargo, yo voy con la idea islámica, que este planeta se va a destruir completamente y que va a ser un paraíso eterno en alguna otra dimensión que, hablando con nuestra lengua sencilla, la llamamos el cielo. Sin embargo, no es el cielo azul que la estamos viendo donde vuelan los aviones y los pájaros, pero con las palabras que Dios nos explicó, pues va a estar en el cielo un paraíso eterno. Pero este planeta se va a perecer por completo y vamos a estar en otro lado, en otro lugar, en otra dimensión, que básicamente va a ser el paraíso o el infierno. Si alguien está interesado en este tema, como dije, ya voy a hacer una plática especial para esto y voy a hablar también mucho sobre la idea de esto para los cristianos antiguos que pensaron que Jerusalén va a ser la puerta al paraíso, que vamos a subir al paraíso de Jerusalén y el infierno está abajo de Jerusalén y ya están los grados del infierno. Si alguien está interesado en esto, un día vamos a platicar ya más a profundidad. Esos fueron, creo, los cuatro. Espero que no falte algo, pastor. El alma, si creemos en el alma, igual no sabemos cómo es o dónde está científicamente, pero creemos que hay esta energía. No quiero tampoco limitar la palabra alma en la palabra energía, pero es la vida que nos mueve, que Dios nos dio, y nadie es capaz de hacer un alma más que Dios mismo. Creemos en el infierno eterno. Yo sí soy de la escuela que cree en un infierno eterno. Sin embargo, para no generalizar, sí hay musulmanes que dicen que Dios, por su misericordia, va a sacar a algunas gentes del infierno y los va a meter en el paraíso. Dios es un ser espiritual, no es físico. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, pastor. El fin del mundo, ¿cómo es? El planeta se va a destruir por completo y vamos a ir a otra dimensión que va a ser en el cielo o en el infierno. Gracias, Mohamed. Muy puntuales y muy interesantes sus respuestas. Me gustó mucho. En su sinceridad, donde nos dice que hay dos escuelas donde dicen que
que hay un infierno eterno y otros dicen que posiblemente Dios saque a las almas de ahí. Bueno, vamos a tocar otros aspectos, Mohamed. Vamos a tocar otros aspectos como más prácticos, más prácticos. Por ejemplo, y quiero que estos sean como más breves porque después voy a ir a otros puntos. Creo que podemos tener 3 sesiones más, aunque yo pudiera durar aquí porque el tema está supremamente interesante. Yo me atrevería a decir, yo me atrevería a creer que no, pero es bueno que de pronto usted no lo explique. Creo que ustedes rechazan todo concepto de reencarnación. Creo que ustedes rechazan todo concepto de vida extraterrestre. ¿Cuál es la posición islámica respecto al aborto? ¿Cuál es la posición islámica con respecto al el asunto de la clonación? Vamos a hablar ahora un poquito de aspectos morales, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la reencarnación. Pues, yo como cristiano no creo que un cristiano ortodoxo no cree, independientemente de la facción que maneje, el asunto de si hay vida extraterrestre. Yo particularmente no creo que exista. El asunto acerca del aborto, creo que ustedes tampoco están de acuerdo con el aborto. El asunto de la clonación y el asunto de la eutanasia. Adelante, estimado Mohamed, saludamos a Edgar Maximiliano, ¿verdad? Los hermanos que nos están acompañando están bastante gozosos con el tema y con lo que estamos realizando. Adelante, Mohamed. Muchas gracias, Pastor. Logré anotar 4 puntos. Los voy a tratar de explicar muy bien. El tema de la encarnación o la reencarnación, ahí sí voy a pedir más explicación de su parte, Pastor, porque en su propia religión, en el cristianismo, hay varios tipos de esto. Porque, por ejemplo, lo que yo entiendo, y corrígeme si estoy mal, por ejemplo, si hay religiones en India, por ejemplo, que creen que hay reencarnación continua, que este cuerpo ya puede cambiar a otra criatura, pero mi energía, mi espíritu va a seguir adentro, y si me porto bien en esta vida o si hago buenas obras, Dios me va a reencarnar en un tipo de buen cuerpo, buena criatura. O usted se refiere a la encarnación de que vamos a ir al paraíso en cuerpo y no en espíritu. ¿A cuál se refiere? Estimado Mohamed, reencarnación al estilo budista hindú. No, entonces una gran no, una no muy muy grande. Nosotros creemos que Dios nos glorificó, Dios nos honró, haciéndonos humanos, que básicamente es la criatura más honrada y más glorificada de Dios. Entonces, que va a haber una reencarnación, que mi energía o mi espíritu se va a reencarnar dependiendo de mis obras. Puede ser en una rosa, puede ser en un libro, o puede ser en un cerdito, o en un perro, o en otro humano, pero tal vez más fuerte o más guapo. No, nosotros no creemos en eso para nada. Yo pensé que se refiere a la encarnación o la reencarnación para ir al paraíso. Pero no, esta es la idea de los budistas, la rechazamos completamente. ¿Qué pensamos que la extraterrestres? Obviamente no hay ninguna evidencia científica todavía que existe otra vida en otro mundo, en otro planeta. ¿Qué diría un musulmán? No la rechazo para nada. ¿Por qué no? Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios dice en el primer versículo del Corán, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alabanzas a Dios, creador de todos los mundos. Algunos traducen los mundos como el mundo latino, el mundo árabe, el mundo tal, pero la palabra es muy amplia. Puede significar otro mundo, otra dimensión. Entonces, yo como musulmán no tengo ningún problema. Dios es creador tan poderoso. A lo mejor no nos reveló que hay otras criaturas, otros planetas, otros universos, otras dimensiones que están todavía también esperando el día del juicio. Yo como musulmán no la rechazo. Dios es todopoderoso, sí lo puede hacer. Entonces yo como musulmán no la rechazo para nada. Si algún día en 1000 años, en 5000 años nos dicen que hay otro planeta donde hay otras criaturas, obviamente sí vamos a cuestionar muchísimas cosas. Así, por ejemplo, ellos creen en el Corán y la Biblia, o Dios les reveló otro libro.
Perdón por decir esta pregunta, pero ustedes creen que Jesús murió por nuestros pecados, pero de este planeta. Entonces vamos a cuestionar quién murió por los pecados del otro planeta. Vamos a cuestionar cosas como cuántas horas es el día allá, hablan, qué idioma hablan. Obviamente vamos a cuestionar muchísimas cosas y vamos a entrar en muchas paradojas y muchos dilemas. Sin embargo, yo como musulmán no tengo ninguna objeción en aceptar que hay otros criaturas en otros planetas o extraterrestres. El aborto. El aborto es un tema muy grande que en los últimos 20 años el mundo musulmán también trató de cubrir este tema a lo más profundo posible. Sin embargo, es un tema muy grande, un tema que causó muchísima, ¿qué digamos? Muchísimo ruido en el mundo. Dios básicamente en el Corán termina esto. No quiero igual dar una conclusión porque es un tema activo que todas las religiones todavía lo están platicando. A ver, en el primer mes, si dicen a la mamá, no puedes cumplir este embarazo porque si cumples tienes enfermedad y puedes morir y el hijo puede morir. Entonces médicamente la ciencia, la medicina dice que hay que parar este embarazo. El Islam diría sí, páralo. ¿Por qué? Porque el Islam dice la darar o la darar, que no hay daño ni dañar o ni daño, o bueno, que no dañen a alguien. Entonces ahí sí el Islam estaría al lado médico, que no, párenlo, para que la madre no se muere o para que la persona no se muere. Y igual estamos hablando de un proceso del embarazo que lleva un mes. Entonces si los doctores dicen para entonces sí, es un aborto que sí puede ser aceptado. Igual, no quiero dar una conclusión porque no estoy en la posición ni tengo el derecho a dar una conclusión para todo el mundo islámico. Sin embargo, voy a citar un versículo del Corán que dice: "La taqtulu awladakum khashyata imlaq", no maten a sus hijos por temor de pobreza. Alguien que dice, oye, ya por accidente estás... Un matrimonio fuera perdón, una relación íntima fuera del matrimonio, y se embarazó la chava, la niña, y lo quieren hacer aborto porque no están casados o porque son pobres y así. Ahí sí es haram, ahí sí es ilegítimo y ahí sí es un pecado, ahí sí es matar a un ser humano. Y con un juez en mi religión esto se cuenta como un homicidio, o sea, tiene que ir al cárcel. Sin embargo, como dije, no quiero dar una conclusión porque la cuestión médica habla ahí, y la religión también dice respeta a la gente de cada campo o la gente de especialidad. Entonces, un doctor que dice que esta mamá, si sigue con el embarazo, se muere, hay que parar el embarazo. Estamos hablando de 3 meses. Ahora, pastor, una regla en el Sharia o la ley islámica: si alguien mata a una mamá con 8 meses de embarazo, el castigo es para matar 2 personas, no una. Entonces, ¿hasta dónde se imagina que el aborto es completamente haram, es un pecado en el Islam? Porque cuenta como una persona. Vas a matar 2 personas, no una. Sin embargo, para no dar la conclusión que no tengo derecho en darlo el día de hoy, en el primer mes, en el segundo mes, si los médicos dicen hay peligro y que podemos perder el niño o podemos perder la madre, ahí sí se hace el aborto. Pero un aborto porque la mamá no es responsable, porque no tienen dinero para mantenerlo, ahí sí es pecado. ¿Qué pasa si es violada? No, bueno, igual no quiero dar una conclusión, pastor, no porque no sé, es porque es un tema activo que está en pláticas y que hay gente que se llaman, bueno, los sheikhs y los imams que representan las autoridades, están estudiando estos temas. ¿Qué pasa si alguna es violada? Algunos dicen tienes que mantener a este niño porque el niño no tiene ninguna culpa, el niño tiene que salir y lo tienes que educar y tienes que hacer un buen niño. Otros dicen que no, y entonces es un tema activo que está. Pero un aborto solo porque no tengo dinero a mantener el niño o porque somos 2 novios jóvenes que no tenemos con qué mantenerlo es un pecado, punto. Ahí sí no hay plática. Estamos hablando de casos médicos o los casos de violación, pero el aborto, así hablando el concepto general, es un pecado a menos que haya una excepción o una razón para hacerlo. A ver, recuérdame por favor, o explícame su cuarto punto, por favor, pastor, porque tal vez no entendí la palabra o no la escuché bien. Yo ya contesté lo de reencarnación, perdón, los extraterrestres y el aborto. ¿Cuál fue su cuarto punto?
El concepto de la El concepto de clonación. la clonación. No entiendo, pastor, ¿qué es eso? Explícame. Es decir, la Sí, la manipulación manipulación genética, genética. Ah, ok, ya. micrófono, Micrófono. Sí, para Para intentar intentar duplicar a una duplicar a una persona. persona. Sí, sí me Sí explico. me explico. sí, ya. Ok, gracias, pastor, por la explicación. Eh, Solo que me distraí por un punto, por un minuto, perdón. Eh, Nada más estaba leyendo un comentario muy agresivo, pero ya lo voy a ignorar por consejo del pastor. Me dijo ignora los comentarios agresivos, entonces no voy a hacer caso. Ahora, ¿acepta el Islam o permite que hacemos un clon o una réplica de una persona? Completamente no. Esto ya es meternos en la creación de Dios, eso ya es meternos en eh, otros asuntos que ya es completamente pecados. Esto ya es interferir con algo que no es permitido para nosotros. Sin embargo, ahora muchos ya están haciendo también estas discusiones en el mundo islámico sobre qué pasa si una no se puede embarazar, se puede ayudarla ya con algún tipo de operación, algún tipo de proceso para juntar el óvulo con la esperma y hacer que se embarace. El Islam ya recientemente dio permiso para que esto pase, porque al final Dios nos ayudó a aprender esto médicamente, o sea, aprender la ciencia de medicina. Yo creo que sí, si aprendimos a crear un carro o inventar un carro, es porque Dios nos dio esta revelación. Entonces, si Dios nos dio la manera de cómo hacer que una mujer se embarace, cuando hay dificultad de embarazarse de manera natural, es porque Dios quiere que pase esto. Sin embargo, hacer un clon, réplica de algún animal, eh, tratar de hacer que mi hijo salga rubio y yo soy morenito con cabello chino y quiero que mi hijo salga bien rubio, esto es entrar en creación y es completamente un pecado. Correcto, Mohamed. Admiro mucho la puntualidad de su respuesta y la sinceridad de todo. Bueno, Mohamed, el tema de Mohamed o del profeta, vamos a dejar por un programa porque va a ser muy interesante. Voy a cargar aquí mi computadora. Eh, Quiero, por ejemplo, que lo conversen un poquito acerca del asunto del Ramadán. Yo he leído, pero aún así eh, hay un punto, es que no sé si varía la fecha. No sé si el Ramadán a veces cae en noviembre o tú me dices que están cerca. Por lo cual creo que si el Ramadán está cerca, de pronto no te vamos a tener mucho por aquí. Te quiero que nos hables de Ramadán, pero también quiero hablar de algunos aspectos prácticos. Bueno, en este caso todos los cristianos no estamos iguales. Yo te voy a hablar, por ejemplo, del asunto del cine. Los islámicos van a cine, es decir, a un cine, bueno, porque yo también entiendo que hay cine que se considera profano y otro que se considera sacro. Eso, tú sabes que eso en el teatro se viene de la Edad Media, ¿verdad? Pero refiero, un islámico puede ir a un cine a ver cualquier película occidente. Ubiquémonos en un país occidental, perdón, en un país árabe, en un país árabe, ¿verdad? Cuando digo árabe me refiero a la cultura. Entonces, si van a cine, por ejemplo, el asunto de los juegos de videos, el asunto, por ejemplo, de la lotería, el chance, pero vean notando, Mohamed, no sé si me estoy explicando bien. Por ejemplo, el asunto de lo que nosotros llamamos la música mundana, o la música que no es cristiana, que no es religiosa, que no es alabanza. Quisiera que de pronto nos platicara, como dicen allá en México, sobre eso, o sea, cómo vive el islámico ese aspecto. Ya, por ejemplo, un islámico, por ejemplo, puede jugar dados, un islámico puede apostar lotería. Yo creo que me estoy explicando, ¿verdad? Por ejemplo, un islámico puede ir a un cine, puede ir a una discoteca. Por ejemplo, bueno, en el tema del alcohol no, ni del otro te hablo porque yo sé que por disposición de la Sharia y del Corán está totalmente prohibido, ¿verdad? Aunque no faltan, como en todas partes, a los que no obedezcan, ¿verdad? Pero en términos generales, la estructura es un no al alcohol, a la droga, etcétera. Pero, por ejemplo, el tema de la música, creo que conoces el reggaetón, por ejemplo, cantantes
que cantan música así toda rara. O sea, quisiera que nos hablaras un poquito de eso, o sea, lo que es la parte, si pueden ir a un cine o van a un cine, por ejemplo, si pueden ir a un parque de diversiones. Ahora, hay cristianos, englobando toda la palabra cristianos, que van a cine. Por ejemplo, yo no voy a cine. Yo no voy a cine porque yo considero que un cristiano no ir a cine. Yo, por ejemplo, no juego chance porque creo que un cristiano no. ¿Tú me estás escuchando, Mohamed? Sí, alguien dice que no tengo audio. No sé qué será. Entonces, por ejemplo, yo no juego parqués, creo que sabe parqués, dados, cartas. Por ejemplo, yo a un hijo mío no le daría un juego de videojuegos porque ya está comprobado científicamente los daños que hacen la mente. Y el tema, por ejemplo, de la música que nosotros llamamos mundana, reggaetón, rock, rap, o sea, ¿cómo es la vivencia práctica en ese aspecto? Adelante, estimado Mohamed. Muchas gracias, Pastor. Logré anotar 4 puntos. ¿Qué tiene que ver bueno, por qué Ramadán cambia de un mes a otro? ¿Por qué cambia de día a otro? Eh, Música, cine y apostar. Bueno, voy a empezar con la primera, con la luna. Nosotros los musulmanes, como los judíos, compartimos la cultura del calendario lunar. Entonces, para nosotros tenemos otro calendario que se llama el calendario lunar, Ragab Shaban. Perdón, Muharram. No les quiero decir todos ahorita. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir, Jamad al-Awwal, Jamad al-Akhir, Ragab, Shaban, Ramadán. Ramadán básicamente es el noveno mes del año. Entonces, el noveno mes es cuando ayunamos. No quiero, bueno, no voy a resistir esto, perdón, pero no voy a poder resistirlo. En, en el libro de Jeremías 36:9 habla de que en el noveno mes hay un ayuno, pero ya, vamos a platicar otro día sobre esto. Pero la idea de que la luna representa el inicio del día tampoco es diferente, porque por ejemplo me acuerdo de un versículo de Salmos que dice que la luna señala el inicio del mes. Si no estoy mal, dice literal, tocas la trompeta en la nueva luna en el día señalado, en el día de nuestra fiesta. Entonces la luna básicamente es un mes lunar. Entonces cuando la luna ya está chiquita y va creciendo es cuando inicia el mes, y cuando se acaba la luna o cuando desaparece la luna ya es el fin del mes. Cuando la luna está completa y perfecta, luna llena, es el día 14 del mes. Entonces, esto depende de qué, pues depende de la rotación de la Tierra, el movimiento de todo, de la luna misma. Entonces, esto sí puede ser, puede cambiar cada mes, como los meses judíos, los meses hebreos, perdón, que también son calendario lunar. A veces toca Ramadán en abril, el otro año ya toca en marzo, va retrasado. Entonces, a veces toca en marzo, el otro año tal vez toca 15 días atrás, 15 días, por el cambio de entre los dos calendarios, el gregorio y el calendario lunar. La luna representa el inicio del mes. No la adoramos, nada que ver con la luna, solamente nos marca, nos señala nuestra fiesta o nuestro mes. Es un calendario lunar muy antiguo. Me encantó su segunda pregunta, Pastor, y igual gracias por su sinceridad diciéndome que no va al cine o no así. Ahora, ¿qué es lo que prohíbe el Islam? ¿Y qué es lo que no prohíbe? El Islam no prohíbe disfrutar la vida. Porque hay gente que piensa que los musulmanes son la gente que andan en blanco con barbas muy grandes, que están encerrados en sus casas, como tipo, no quiero decir como monjos o monjas, que tratan de evitar todos los gozos de la vida, o no gozar o no disfrutar la vida. No, el musulmán tiene que disfrutar la vida porque el Corán lo exige. Disfruta la vida que Dios te dio. Y te lo digo personalmente, Pastor, yo sí disfruto mucho mi vida siendo musulmán, siendo encargado de una mezquita, siendo igual como en esta posición de hablar por mi religión. Yo disfruto mucho la vida. Yo voy a la playa con mi esposa y con mi hijo. Yo voy a otros países, a visitar otros países con mi esposa, con mi hijo. Voy al cine, me gustan muchas películas que me encantan y quiero verlas.
Sin embargo, lo que prohíbe el Islam es hacer el pecado. Si yo voy al cine y sé que va a haber las películas, ¿cómo se llaman? De este James Bond. Siempre en las películas de James Bond, 007, siempre este hombre va y tiene todas las mujeres atrás de él. Entonces ya sé que en esta película va a haber una escena que va a ser un pecado verla. Entonces ahí sí, yo voy y sé que va a pasar algo malo y sé que voy a hacer un pecado ahí. Entonces el Islam no prohíbe disfrutar la vida, prohíbe los pecados solamente. Ahora, sí, como usted dijo, el alcohol no es permitido. Entonces, si hay alguna discoteca donde no hay alcohol, donde no hay gente borracha que se pelea entre ellos y que son violentos y agresivos por efecto del alcohol, un lugar bonito donde hay música buena, que habla con buenas palabras, una música que de verdad me siento con mi esposa y con mi hijo y la disfrutamos, no, yo no lo veo como pecado. Tal vez hay otras personas que dirían sí es pecado porque haces esto en vez de hacer otra cosa de adoración. Sin embargo, yo digo que el Islam, va a haber gente que está de desacuerdo conmigo, pero yo puedo respaldar lo que estoy diciendo. Entonces el Islam no prohíbe disfrutar la vida. Sin embargo, si voy a un antro o a una discoteca donde hay alcohol que me va a hacer inconsciente, me va a hacer que sea violento, agresivo, pegando a alguien, pegar a alguien, perderla, hacer cualquier tipo de pecado, mejor voy a evitar esto porque sí es un pecado. Entonces, y también Dios dice, si evitas algo o evitas el pecado o te alejas del pecado, o sea, si ni te acercas del pecado. A mí me gustaría, si me das el permiso aquí, de dar un ejemplo. En el versículo de Génesis, cuando Dios, bueno, la misma historia aparece en el Corán, cuando Dios dijo a Adán, no te acerques a este árbol. No le dijo no comas del árbol, dijo no acerques. ¿Por qué? Porque el acercarnos de las fuentes o las razones o las causas del pecado, somos débiles, vamos a hacer el pecado. Yo no voy a ir a un antro donde aparecen todos los tipos de los pecados y voy a decir, no, yo soy fuerte y voy a resistir. No, un día vas a caer en el pecado como Adán cayó. Entonces, la música, hay gente que dice que es completamente prohibida. Yo diría que la religión es facilidad. Entonces, si hay música adecuada, apropiada para que toda mi familia escuche y disfrute la música, ¿por qué no? Si hay algún lugar donde hay poema, voy a escuchar. A mí me gusta el poema. Si hay algún lado donde hay alguna ópera de teatro, voy a ir, voy a escuchar. Si hay algún lugar, usted dice el cine, depende mucho. Si voy a ver una película familiar con mi familia para disfrutar un ratito, yo no diría que la religión prohíbe esto. Entonces, hay mucho que ver, pastor. Ahora, apostar sí es completamente haram, ilegítimo o un pecado por lo que causa. El profeta, perdón, el Corán revelado por Dios dice que todas las cosas que llevan al Satán, obviamente no nos llevan físicamente al Satán, pero nos lleva que el Satán llena nuestra mente. ¿Qué pasa en apostar? Pierdes todo tu dinero que tu familia lo merece mejor, que lo puedes gastar con tu familia. Puedes ganar, pero este dinero lo vas a gastar rápido sin disfrutarlo, porque no es dinero que trabajaste y te cansaste para adquirirlo. Entonces es un dinero legítimo que no creo que va a haber bendición en este dinero. Entonces todos los tipos de lotería, apostar, nosotros la evitamos porque creemos que esto va a causar mucho que el Satán llegue a nuestra vida, causando muchos problemas entre nosotros. Este dinero me puede hacer malo, puedo pelear con alguien me puede matar ahí en el casino porque gané más que él. A lo mejor pierdo todo mi dinero en una apuesta. Conozco amigos, bueno, no amigos, conozco personas cercanos que perdieron cantidades de dinero que hasta pueden adquirir 2, 3 casas en un juego. Entonces, por eso sí es un pecado, eso sí es un dinero tirado a la basura, es una bendición de Dios que la estás tirando a la basura. Entonces, agradecemos el dinero, a nosotros no apostamos porque sí es un pecado. Sin embargo, conclusión, el Islam no prohíbe disfrutar la vida, disfruten la vida, hagan lo que quieran. Lo que prohíbe el Islam es el pecado. Todo lo que te acerque al pecado, evítalo. Gracias, Mohamed. Interesantes sus respuestas. Bueno, creo que ya podemos ir terminando por esta noche, pero bueno, le quiero hacer unas 2 o 3 preguntas más.
Por ejemplo, aunque yo conozco casos, pero quiero ver cómo lo ven ustedes ortodoxamente, la unión de un musulmán con una persona no musulmán, que tenga su religión, por ejemplo, cristiana, que sea hinduista, o sea, se puede casar, eso es permitido, como lo ven en ese aspecto, ¿verdad? Otro aspecto que yo quería abordar también, me tocaste, de hecho, aunque de pronto podéis preferir un poco la respuesta, es el juego el asunto de los juegos de video en los niños. El asunto de pronto, ese puntico te quedó faltando, el asunto de los videojuegos en los niños, ¿cómo lo ven ustedes? Y por último, también quisiera de pronto, o sea, que nos trataras con respecto al punto de si ustedes creen que, por ejemplo, Dios en este tiempo todavía sigue revelando algo a los hombres. O sea, al estilo de los libros sagrados. Quisiera que me tocara ese aspecto. Entonces, sería, por ejemplo, un matrimonio mixto. De pronto el tema de los videojuegos, aunque más o menos comprendo, ya que tú me dices que alejarse del pecado, ¿verdad? Y pueden de pronto, que cosas que no caigan dentro de esa categoría, de la categoría del pecado, pues no tendrían ninguno vice, ¿verdad? Aunque tú también dejas la puerta abierta, aunque que alguien personalmente de pronto, digamos, no lo practique, ¿verdad? Y el asunto, se me olvidó la tercera pregunta que te estaba comentando yo. Bueno, al momento ahora no sé si alcanzaste a notar la tercera. Bueno, Mohamed, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Muy amable. Su tercer punto era si Dios sigue revelando. En el aspecto que sigue revelando algún libro más o una religión más. Muy buena pregunta. ¿Es permitido casar con personas de otra religión? ¿Es permitido casar con la gente del libro? ¿Cristianos o judíos? Entonces, ese es número uno. Es permitido. Bueno, ya para ser sincero, es permitido al hombre casar con una persona de religión cristiana o religión judía, pero una mujer no puede casar con otro tipo de otra religión. ¿Por qué? Voy a explicar esto y tratan de razonarlo conmigo. No lo vean como discriminación a la mujer y así, pero razónenlo conmigo. Eh, con el tiempo el hombre tiene, por naturaleza, no voy a hablar ahorita de religión, ponemos la religión al lado. Si a mí me gusta leer, con el tiempo mi esposa se va a ir influenciando, va a ir aprendiendo a leer y le va a gustar mucho leer sobre temas y así. Si a mí me gusta el fútbol y voy diario a un estadio, con el tiempo mi esposa va a ir influenciando hasta que llega un día a amar el fútbol. El hombre siempre tiene mucha influencia. Dios nos crió así. No estoy hablando de discriminación, no estoy hablando de quién es más fuerte que quién. Entonces Dios hace esto para proteger la religión correcta. Entonces por esto el hombre sí puede casar con una persona de otra religión porque Dios sabe que con el tiempo esta mujer viviendo con un musulmán, viendo cómo vive, viendo cómo reza diario, viendo cómo ayuna, un día llegaría a aceptar su religión. Pero si es viceversa, es más probable que la mujer se convierta a la otra religión. Esto es lo que se debe hacer. ¿Ok? Entonces, yo no tengo el derecho a juzgar lo que pide Dios, porque yo creo que esas son palabras de Dios. Sin embargo, esa es la vida. Y conocemos muchos casos aquí, donde, por ejemplo, una persona de una denominación se casa con alguien de otra denominación o de otra religión completamente diferente. No estoy hablando de musulmanes, estoy hablando de varios tipos de cristianos, que se convierte con el tiempo a la fe del hombre, solo por estar con él tanto tiempo. Y así el hombre siempre influencia. Y por eso es permitido que el hombre se casa con una mujer de otra de gente del libro. O sea, yo no puedo casarme con una budista o hindú o atea. Tiene que ser una mujer del libro o gente del libro que básicamente son cristianos o judíos. Cuando digo cristianos estoy haciendo referencia a todos los tipos de cristianismo, incluso el catolicismo. Los videojuegos. No sé si entendí bien la pregunta, pastor, pero yo sé que hay videojuegos muy violentos.
unos juegos como GTA donde aparecen muchas imágenes de mujeres desnudas. Que hay muchos juegos, por ejemplo, que eh, no, hacen, no respetan las creencias del otro. Por ejemplo, yo me acuerdo de un videojuego cuando era más joven yo, eh, que era como una carrera de carros alrededor de Meca, y luego alrededor del Vaticano, y luego alrededor de un templo famoso de Buda. Entonces no estoy de acuerdo con esos tipos de juegos. Sin embargo, lo que no es bueno, pastor, es perder el tiempo. Porque el tiempo también es bendición de Dios. Entonces, si hay alguna persona que juega, a mí me gustan los videojuegos, tengo muchos videojuegos en mi casa. Soy joven, pues es mi generación jugar videojuegos. Sin embargo, lo que no es permitido, lo que es ilegítimo, jugar videojuegos 10 horas al día, 5 horas al día. ¿Por qué? Porque eso es tu tiempo que Dios te lo dio. Puedes hacer algo en este tiempo, puedes ayudar a alguien, puedes aprender algo, puedes estar con tu familia, puedes hacer algo en este tiempo. Entonces, jugar videojuego en general es permitido, porque no tiene nada de malo. Sin embargo, que no entra en alguna excepción, como por ejemplo perder mucho tiempo, días y noches y horas, o que juegas algún tipo de juego muy violento donde con armas entras y matas a gente. Por ejemplo, hay muchos juegos que la hacen en Irak o no sé, como zombies en Haití, y entras y matas gente. Eso obviamente con el tiempo te va a plantar ideas en tu mente, ideas violentas, como el que entró a una mezquita hace 15 años o 10 años con una arma y mató a todos los que están dentro de la mezquita. Y eso pasó en un país europeo, no me acuerdo, Suiza o Suecia, Suecia creo. Entonces, esas ideas pueden plantar muchas cosas. Videojuegos no es, en conclusión, videojuego no es un pecado, pero si hay alguna cosa dudosa que te puede causar un pecado, como ver mujeres desnudas en el juego, mucha violencia, perder tiempo, ahí sí entra en la categoría de un pecado. Eh, Revelando Dios. Dios sigue revelando. Dios sigue revelando cosas a la humanidad en el aspecto de que todavía descubrimos tierras, todavía descubrimos ciencias nuevas, todavía descubrimos muchas cosas en la ciencia. Yo digo que eso es una revelación de Dios a algunas personas en su mente, en su cerebro. Pero otro libro como tal, otro profeta como tal, yo creo que la época profética ya se acabó y estamos ahorita en la época, lamento decir esto, pero la época apocalíptica. Entonces ya muy pronto llegaré al fin del mundo. Entonces no va a haber otros profetas, no va a haber otra revelación. Los profetas hicieron muy bien su trabajo, nos entregaron el mensaje, y ahorita pues a adorar a Dios y esperar el fin del mundo. Gracias, Mohamed, muy interesante. La verdad es que yo no quisiera terminar el programa, pero bueno, ya con esta tanda de preguntas sí quiero terminar. Por ejemplo, hay en Jerusalén la mezquita de Omar, ¿verdad? ¿Puedes moverme la cabeza así? La mezquita Omar se llama, ¿verdad? Omar, ¿A qué se refiere? ¿La mezquita que está en dónde, perdón? en Jerusalén, que tiene una cúpula así bien ovada, así que es dorada. Ah, ok. La llamamos el Masjid al-Aqsa, la mezquita lejana, o la llamamos Qubbat al-Sahra por esta forma. Sí, sé de qué hablo. Bueno, tengo entendido que ustedes creen, como nosotros, que ahí fue donde Dios le pidió. Bueno, en el Corán es Dios que le dice que sacrifica a Ismael, en la Biblia es Isaac. Pero estamos hablando del mismo lugar, estimado Mohamed. Estamos hablando del mismo lugar, pero no estoy de acuerdo que ahí fue el sacrificio. El micrófono, pastor. Tu micrófono. Pero tengo entendido que hay islámicos que piensan así, como muchos cristianos, ¿verdad? Bueno, entonces el punto sería el siguiente. eh, se cree que ahí, bueno, a ver cómo me explico. Se cree que ahí debería de haber
mezquita, sino una sinagoga. No sé si conozcas esa posición y qué piensa de pronto usted respecto al punto. Obviamente, pues no van a estar de acuerdo, pero no sé si he leído bien, he investigado bien. De pronto algún día, si tú tengas un contacto, me gustaría hablar con un judío, pero un judío verdadero, o sea, un judío de verdad. Estoy acá, hay muchos judíos por ahí. Entonces, que ahí realmente debería de haber es, en lugar de una mezquita debería haber una sinagoga o un templo a Yahweh, ¿verdad? Comprendiendo, aunque tú me dices que es el mismo, que la palabra de Allah significa Dios, y yo sé que los cristianos árabes cuando se refieren a Dios lo llaman Alá, igual que los musulmanes, ¿verdad? Eso es digamos, es como más que todo un término antes que referirse a una deidad especial que sea exclusiva del Islam, ¿verdad? Entonces, no sé si tú conoces teoría o yo la he leído mal o la he interpretado, de que hay muchos judíos que son de la idea que ahí no debería estar esa mezquita, sino un templo para Yahweh. Te quisiera de pronto si tú no pudieras ilustrar respecto a eso, o quizás si tú has estado allá también. Adelante, Mohamed. No, pues esto ya es un tema muy, muy grande, pastor. Y humildemente he hecho un estudio muy, muy grande que puede hasta llegar a ser una conferencia, un seminario o hasta un libro. ¿Por qué no? Llego a hacer este libro. Eh, Voy a contestar primero la pregunta y luego voy a decir de qué es el estudio. Y igual la podemos planear un día para que usted ya tenga este privilegio en su canal. Y quiero escuchar qué dicen los cristianos sobre esto. Eh, ¿Qué es la mezquita que está ahí? Esta mezquita que está ahí, básicamente, nosotros creemos que es algo sagrado, no porque ahí fue el sacrificio de Isaac o Ismael en nuestra creencia. No, nosotros creemos que nosotros creemos en un viaje que se llama la ascensión al cielo, lo que pasó con Eliseo, como lo que pasó con Enoch, esas personas que subieron al cielo. Nosotros también creemos que nuestro profeta subió al cielo desde este punto, desde el punto de Jerusalén. Y por esto consideramos que este lugar es un lugar sagrado. No porque ahí estuvo el sacrificio, porque nosotros creemos que el sacrificio fue en Meca, que es el lugar que nosotros decimos que Abraham y su hijo Ismael fueron quien lo construyó. Y es lo que quiero decir aquí, pastor, y es una invitación con mucho amor a que hagamos este estudio juntos. Y si llega un día a hacer un libro, igual con todo el amor voy a poner su nombre con usted si me llega a ayudarme en esta investigación. La Biblia dice que este punto se llama el Moriah. Y la palabra Moriah sí es una montaña que está en Meca, que se llama Marwa. Y Dios le dice, ve hasta donde yo te digo, una montaña que la vas a ver de lejos. Entonces, hay muchísimas indicaciones en la Biblia que representa o que indica que este punto está en Meca y no está en Jerusalén. Lo interesante que esta no es mi opinión, pastor. Hay un libro muy famoso que acaba de salir hace 3 años que cambió el mundo. Se llama El Retorno a Meca o Return to Mecca. Lo hizo un rabino judío muy famoso, indicando que toda la historia de Abraham, Isaac y Jacob, hasta la peregrinación de Moisés, dice que Moisés hizo una peregrinación a Meca, un rabino judío, y dio muchísimos ejemplos y muchísimas referencias bíblicas del Torá y arqueológicas que dicen que la peregrinación de Moisés fue en Meca. Hasta le llamó los puntos exactos, por ejemplo Madian, donde fue su suegro Jetro, y ahí está el monte de Dios, el monte Horeb. Entonces hay muchísimos puntos que él así señaló en la tierra de Arabia, no en la tierra de Jerusalén. Es un estudio increíble que la vamos a hacer juntos, hasta por privado, no tiene que ser en público, hasta que salga a la luz todo el estudio completo. Sin embargo, para concluirlo ahorita, yo creo que el sacrificio, sea Ismael o sea Isaac, fue en la tierra de Meca, la tierra de Arabia, la península de Arabia, en algún punto que Dios indicó, y no está en la tierra de Jerusalén. ¿Por qué los musulmanes consideran a Jerusalén un lugar sagrado? Porque primero era el primer qibla, dirigían sus oraciones para ahí primero, y luego Dios cambió el qibla o la dirección de la oración a Meca
la tierra de Abraham. Entonces ahí sí entran muchísimas cosas, pero en conclusión, la mezquita de Jerusalén es sagrada solamente porque de ahí subió el profeta al cielo en la ascensión al cielo, la historia que nosotros queremos que pasó. Sin embargo, podemos ya planear otro tema un día, cuando usted quiera, para hablar de esto, de retorno a Meca, porque los judíos ahorita están estudiando estos puntos que no toda la historia pasó en Jerusalén, hay muchos puntos importantes que pasaron en Meca. Muero por compartir ahorita muchas pantallas y muchos puntos y muchas evidencias de judíos, pero quiero mantener este tema el día de hoy, Islam, pero con todo el amor si hacemos este estudio juntos. El micrófono, pastor. Gracias, Mohamed. Yo te propongo que pasado unos días hagamos un programa exclusivo sobre Mohamed, que le podemos intitular Mitos y Verdades. ¿Verdad? Creo que nosotros acá siempre se llamó Mahoma, creo que es correcto decir Mohamed, ¿verdad? Ahí dentro de todo, ¿verdad? Bueno, estimado Mohamed, ha sido un programa interesantísimo, ¿verdad? Creo que podemos tener un segundo, o debemos de tener un nuevo programa sobre el profeta del Islam, y ahí estaremos dilucidando muchas cosas, ¿verdad? Estaremos compartiendo muchas cosas. Ha sido un excelente programa. Admiro tu sinceridad, la puntualidad de tus respuestas, ¿verdad? Y bueno, darle gracias a todos los que nos acompañaron ahora. Sé que muchas personas van a ver posteriormente el video. Y recuerden que a mí me gusta invitar personas para que nosotros escuchemos sus posiciones. Recuerden, estamos en una entrevista y debemos todo el respeto y todo el honor a nuestros invitados. Sí, Mohamed es mi amigo y sé que sea aquí en Colombia, México, un día tendremos oportunidad de conversar y de compartir mucho. Siempre que veo tu biblioteca digo, wow, qué biblioteca, y estos libros están en excelente estado. Bueno, Mohamed, puedes pedirte de la audiencia y yo creo que en unas 2 o 3 semanas. Ahora, si ahorita empieza el Ramadán, Mohamed, creo que te vamos a tener un poco ausente de por acá. Adelante. Muchas gracias, pastor. La verdad es la persona más amable que he conocido en este campo hasta el día de hoy. No lo digo solamente porque está aquí, es la verdad. Agradezco mucho esta amistad. Sí, me van a tener un poquito ausente en Ramadán. Quiero dedicar ya más tiempo a las personas aquí, a darles clases, a enseñarles cómo realmente tenemos que disfrutar cada día. Ayunamos día por día y así. Sin embargo, voy a tratar de organizar mi tiempo para tener otra plática pronto, durante Ramadán o después de Ramadán. Muchas gracias a su audiencia por darme la oportunidad de explicar. Quiero insistir en estos puntos, por favor. Mi intención el día de hoy no es convertir a nadie. Mi intención el día de hoy es explicar en qué creo, en qué creemos. Ahora ustedes ya cuando lean sobre un musulmán, cuando ven a un musulmán en la calle, ya sabemos de qué hablan, en qué creen. Y ya vimos cuánta similitud tenemos, muchas cosas. No pueden imaginar cuántas cosas tenemos en común. Entonces insisto que mi intención no es convertir a nadie. Dios es quien guía a quien quiera. Nuestro trabajo es leer, investigar, platicar, dialogar, no más, no hay más que hacer. Voy a aprovechar esta plataforma con el pastor porque ese sí es un canal muy pacífico, que la verdad he visto muchos debates de buen nivel. He visto otro tipo de canal donde dicen que una mezquita es un lugar de terrorismo. Cierran las mezquitas en Latinoamérica, no dejen que los musulmanes abran mezquitas, van a hacer lo mismo que hicieron en Siria y no sé qué. Esto es odio, esto es malo, esto es hacer racismo y discriminación. Quieren hacer lo mismo que hicieron con la Inquisición en Europa y mataron mucha gente. No quiero categorizar a estas personas, pero el odio es malo a quien sea. No hay que hacer odio, aprendimos nada más. Entonces, el hacer islamofobia, la industria de islamofobia no sirve a nada.
Y si se dan cuenta, la islamofobia es, bueno, este ataque es solamente contra el Islam. El Islam es la única religión que recibió tan ataque. El budismo no, el hinduismo no. El Islam es siempre vemos en las películas los musulmanes son las peores personas, en las series. Netflix ahorita como que tiene esta dirección de destruir el Islam de alguna manera, pero ¿por qué tan agresión contra el Islam? Pues ya somos gente normal que vivimos aquí con ustedes, entonces no hay que discriminar a los musulmanes porque son nuestros amigos y hermanos y vecinos y aquí que viven juntos. Entonces el decir ellos son tal, 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 va a hacer que un loco, no voy a decir a ustedes porque ustedes son de nivel intelectual alto, pero va a hacer que algún loco de repente sale de su casa y pegue a mi esposa o pegue a mi madre. Ustedes obviamente no van a aceptar esto. Entonces, y yo siempre lo digo, si algún cristiano o judío o budista pasa enfrente de mi casa y necesita mi ayuda o necesita refugio, bienvenido a mi casa. Entonces no vamos a hacer lo mismo que pasó en la Edad Media contra el Islam, y lo mismo que pasó en la Inquisición, o lo mismo que pasó en muchos lugares. Ahorita el mundo necesita paz, entonces no vamos a hacer este odio, porque realmente puede ser algo muy, muy negativo. Yo la verdad he escuchado historias de personas que sufren aquí porque de repente los molestan en el metro, los agarran de su velo, dejen que la gente crea lo que quieran. Nosotros no juzgamos, entonces la islamofobia es algo muy malo. La discriminación de cualquier tipo es algo muy, muy malo, muy malo. Entonces esto es mi única intención con el pastor. No quiero convertir a nadie, solo quiero decir que estamos igual, creemos en Dios único, practicamos, ayunamos, rezamos y al final hay un día de juicio con Dios. Muchas gracias, pastor, por darme esta oportunidad. Cuenta conmigo con todos los temas que quieres platicar. No sé si quieres mencionar algo sobre mi debate la próxima semana o ya lo dejamos para que ellos lo hagan la propaganda. Pero muchas gracias por todo. Bueno, sí, sí, hay un interesante debate el sábado, bueno, ya a mí me lo confirmaron 3 veces, entre el exponente Carlos Veloz y Mohamed Kurani. Ya me aprendí el nombre, el apellido, puedo decir, y escribirlo también, en un canal que se llama Fe y Razón 34, ¿verdad? Va a ser un interesantísimo debate. Esperemos primeramente que se dé. Y bueno, estamos en esas comunicaciones. Me consta que Mohamed ha sido muy cortés dentro de toda esta situación y así lo hemos visto de esta forma. Bueno, entonces nos despedimos por hoy de Mohamed. Esperemos que antes que te ausentes podamos concretar algunas cosas y después, yo creo que sería mejor después para que no te veas tan apurado, tener el tema sobre Mohamed. Bueno, gracias a todas y a todos. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por estar aquí. No se olvide de compartir y recuerde, aquí estamos para oír también la voz de los otros, para aprender, para escuchar, ¿verdad? Para analizar y a través de esto podemos tener también una mejor imagen. Aquí en Barranquilla, Mohamed, te voy a contar, es totalmente natural encontrarse con personas islámicas, bueno, musulmanas. Tienes que aclararme eso, porque hablé con un hermano tuyo de la fe y me hizo una declaración y yo quedé un poquito como confundido. Yo que tengo años leyendo el tema, como que quedé como un niñito que me estaba enseñando, ¿verdad? Y así, hermano Lorenzo dice que es muy educado. Claro, Mohamed es una persona muy, muy culta, muy respetuosa. Es que nosotros somos caribeños, Mohamed. Entonces nosotros somos a veces muy directos, muy, ¿verdad? Pero ahí vamos entrando en ese proceso también. Entonces sí, sí uno encuentra muchas personas, ¿verdad? Pero sí a veces yo siento, no sé si es una percepción mía, como que ellos, sobre todo en el caso de las mujeres, se sienten bastante, como cuando una persona camina y siente como que de pronto no le agrada a las personas. Eso lo he percibido yo, sobre todo en las mujeres. Y he conversado con varones y son más abiertos. De hecho, yo hace muchos años trabajé con unos árabes y yo recuerdo que estaba trabajando con ellos y yo me coloqué la mano así como llaman de jarra y me dijo, no, no puedes hacer eso. Y yo quedé con un poco, no sé si de pronto tú nos pudieras aclarar un poquito qué significa eso,
Sí, sí, sabes, como cuando el jugador está en la cancha de pie y se ponen ambas manos en la cintura. Entonces yo estaba así y me dijo, no, 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 ellos son libaneses. Y yo veía que eran hombres muy alegres por ejemplo, les gusta mucho el fútbol y todo aquello. Entonces uno quedaba como un poquito, quedaba un poco o sea, como ver que eran también personas muy alegres, ¿sí me explico? Los hombres, las mujeres sí son un poquito más reservadas, a veces uno camina, cuando está uno así, de pronto ve que ellas caminan como rápido y todo aquello, entonces, ¿verdad? Aquí dice, Luis Marín dice, excelente educación. Bueno, aquí, aquí Luis Marín hace una autocrítica, que a veces sabemos cristianos que somos un poco tremendos, ¿verdad? Lo mismo dijo el hermano Lorenzo y decía que verdad, como no, como Mohamed dice, Mohamed está mandando a los cristianos al infierno y a veces muchos de nosotros nos estamos mandando nosotros mismos al infierno. Bueno, estimado Valdemar, está haciendo unas preguntas ya de tipo teológico, que esa la podemos tratar en otro día. Entonces, Mohamed, muchas gracias, muchas bendiciones. Me siento honrado y feliz de nuestra amistad, ¿verdad? Que surgió de una manera, por decirlo, indirecta, pero bueno, ahí hemos estado conversando mucho. Muchas gracias y recuerden, los limpios de corazón verán a Dios. Muchas gracias y buenas noches a todos. No te vayas, Mohamed, no te vayas, quédate ahí.